Vamos a conocer hoy la historia de Carolina Isoardi. Ella vive en Londres, Hace muchos años vive en Europa, pero desde hace 2 vive en Londres específicamente. Lo cuenta muy bien ella en esta primera parte de la entrega de hoy de Argentinos por el Mundo aquí en Puro Contenido. En Puro Contenido, acercamos distancias, las voces de Argentinos por el Mundo. Hola Pablo, y hola también a quien nos está escuchando. Mi nombre es Carolina Isoardi, crecí en Boulogne, partido de San Isidro. Hace 22 años conocí a un italiano y me enamoré y me fui a vivir a Italia. En agosto del 2018, por el trabajo de mi marido, nos mudamos a Londres. Te cuento que el Reino Unido es el país que ha tenido más muertes en Europa, superando Italia y España. Recientemente, el gobierno británico ha sido criticado porque se demoró en tomar medidas. Digamos que por un lado, acá se respetan mucho las libertades individuales y por el otro lado estaba la preocupación por las repercusiones económicas. El gobierno parecía reacio a imponer la cuarentena. Tal vez te acuerdes que a mediados de marzo Boris Johnson dijo que estaban intentando contener la epidemia, que la estrategia era lograr la inmunidad de grupo y advirtió que muchos británicos perderían seres queridos. Obviamente llovieron críticas. Durante los días siguientes, todos los virólogos, médicos y científicos más importantes lo convencieron que la táctica no era justa, y fue así que Boris Johnson aconsejó que quien pudiera trabajar desde casa lo hiciera. Te juro, Pablo, que yo no lo podía creer, pero lo más increíble fue que al día siguiente Londres estaba media vacía. Gran parte de la gente siguió el consejo del gobierno, pero como no toda la gente hizo caso, de a poco fueron tomando medidas. Cerraron todos los negocios no esenciales, los cines, los teatros y los pubs, que creo que debe haber sido la cosa que más dolió. Después finalmente cerraron las escuelas. También acá, como en otras partes del mundo, la gente corrió al supermercado a comprar todo lo necesario, exagerando por las dudas, provocando góndolas vacías. La cuarentena nunca fue estricta. Se podía salir para ir al supermercado o a la farmacia y además a hacer ejercicio, caminar, correr o andar en bici una vez por día, pero siempre manteniendo la distancia. Igual nadie controlaba, tampoco había necesidad de tanto control. Casi todos respetaban las reglas. Las escuelas estuvieron siempre abiertas para los hijos de los trabajadores esenciales, o sea, los hijos de enfermeras, médicos, empleados de los supermercados. Hablando de trabajadores esenciales, hasta hace 15 días, todos los jueves a las 20, se salía a la puerta a aplaudirlos. A nadie se le hubiera ocurrido decirle a una enfermera que no volviera a su casa. Primera parte de Carolina Isoardi desde Londres, una argentina que vive en Europa hace 22 años, pasó por Italia mucho tiempo y ahora está en la capital del Reino Unido, contando lo que es la experiencia de estar transitando esta pandemia en un lugar con la mayor cantidad de muertos en Europa, el segundo país en el mundo, o el tercero, en realidad ahí se disputa con Brasil, que lo va a pasar en cualquier momento, lamentablemente en este ranking de fallecidos, pero lo de el Reino Unido fue catastrófico en términos de vidas humanas. Hay una segunda parte y la compartimos de esta manera. En relación a medidas económicas, el gobierno ha sancionado toda una serie de leyes para ayudar a las empresas y a los trabajadores autónomos a superar la cuarentena. De todas formas, se esperan tiempos muy duros. Ahora que los números indican que los casos están bajando, se han empezado a relajar las medidas. Mucha gente ha podido regresar a sus trabajos, aunque quien puede trabajar desde casa lo sigue haciendo. Se ha regresado a la escuela, pero no todos. Solo jardín de infantes, primer grado y sexto grado, que es el último año de la primaria. Para mantener la distancia, cada clase ha sido dividida en grupos llamados burbujas. Cada burbuja va en días o semanas alternas, con home learning de por medio para evitar el contagio cruzado. Este lunes, mi nene de 11 años volvió a la escuela, contentísimo de ver otra vez a sus amigos. Y como te puedes imaginar, mi marido y yo más contentos todavía. Desde el lunes pasado es obligatorio usar barbijo en los medios de transporte públicos. Sí, como escuchaste, solo desde el lunes. Y es obligatorio solo en Inglaterra. En Gales, Escocia e Irlanda del Norte es solo un consejo. Así que si te tomas un tren desde Londres que va a Gales, a la mitad del viaje te podés sacar la máscara. Ridículo, ¿no? La explicación es que habiendo escasez de material, querían evitar que faltara para los médicos. Y desde la semana pasada, quien llega al Reino Unido tiene que hacer 14 días de cuarentena. No se entiende por qué no lo hicieron antes. Y sobre todo, sin hacer distinción. Por ejemplo,
El resto de Europa está mejor que nosotros. Tendrían que ser ellos los que ponen en cuarentena a quien llega desde el Reino Unido. Esta medida ha provocado muchas críticas desde las compañías aéreas y las agencias de turismo, sector muy golpeado, que esperaban poder recuperarse con el verano que se acerca, pero que ven esta posibilidad de desaparecer con esta medida. Ayer abrieron los negocios no esenciales. Hubo colas larguísimas en todos los centros comerciales y en las principales avenidas con negocios. Yo estoy esperando el 4 de julio, cuando abrirán las peluquerías. Esto fue un resumen de lo que ha ocurrido en estos meses de pandemia por este lado del charco, pero tendría tantas otras cosas para contar. Si querés, otro día seguimos. Mientras tanto, les mando un saludo muy grande desde Londres y cuídense.